Círculo Lovecraftiano York presenta. Buenas tardes, cultistas, miembros del Círculo Lovecraftiano de Horror. Aquí tengo otra vez nuevamente Rogelio Cesario. Vamos a hacer la entrevista al escritor Carlos Abrán directamente desde Argentina, con unos libros realmente muy interesantes sobre el maestro Lovecraft. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto hablar con vos y con el público. Gracias, qué amable. Bueno, déjenme les presento. Carlos Abrán es argentino de nacimiento, es profesor y licenciado en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una obra muy prolífica, desde poesía, libros de ensayo, entre sus algunas obras publicadas se encuentra Borges y la ciencia ficción, estudios sobre literatura fantástica, la editorial Tor, que es la que vamos a hablar más adelante, y tiene varias recopilaciones de literatura fantástica argentina en el siglo XIX. Tiene otra del siglo XX en varios volúmenes y ha participado, ha sido director de varias revistas académicas, que entre ellas Nautilus, y ha ganado varios concursos literarios. Entre ellos se encuentra el primer lugar en el certamen Cuentos Cortos de Terror organizado por la empresa Microvías, y el primer lugar en la categoría Mejor Ensayo Crítico en Lengua Inglesa, concedido en el 2007 por la IAFA de Estados Unidos, y ha escrito varios ensayos para varias revistas especializadas del género. Pues un gusto que nos acompañes y pues bueno, primeramente quiero empezar esta entrevista comentando, preguntando para que todo el mundo pueda conocerte mejor. ¿Qué te inició a iniciarte en la literatura del terror? La literatura del terror siempre me gustó, siempre me atrajo desde pequeño. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando miraba la televisión teniendo 7 años, 8 años, y había 2 canales de televisión únicamente en mi ciudad. Yo nací en Tandil, de un pueblo del interior de Argentina. Había solo 2 canales de televisión, y los sábados y domingos pasaban películas, pasaban 4 o 5 películas, y yo las miraba esperando que no fueran películas de vaqueros, o películas policiales, o películas dramáticas, o sentimentales, sino que fueran de ciencia ficción y de terror. Y cuando pasaban alguna de estas películas de ciencia ficción y de terror, yo estaba extremadamente feliz, porque eran los géneros que me gustaban, que me apasionaban, ya desde esa edad. Y bueno, mi inicio en el terror fue a través del cine, y luego posteriormente comencé a descubrir libros del género, comencé a leerlos. Recuerdo una vieja edición de Drácula que leí a los 9 años aproximadamente, y combinaba el gusto por ese género con lecturas de textos extraños pertenecientes a la literatura clásica o a la corriente principal de la literatura, como por ejemplo la Metamorfosis de Kafka, que en buena medida puede ser visto como un texto de terror, o como un texto que cuestiona las certezas y doxas usuales de la sociedad. Y bueno, también he sido muy aficionado a la ciencia ficción. Desde muy pequeño leía obras del género. Creo que a la edad de 10 años ya había leído todos los volúmenes de Bradbury que estaban publicados por la editorial Minotauro. Leí también a Asimov, no la serie de las fundaciones, que esa la leí posteriormente, sino sus textos sobre robots, y también una serie de textos juveniles, que era la saga de Lucky Star, por ejemplo, Lucky Star, Sol de Mercurio y otros más. Bueno, aproximadamente a los 9, 10 años, y ese fue mi punto de partida. En lo que me inició en esta pasión por el fantástico, por el terror y por la ciencia ficción. De hecho, una edad muy temprana, digo, leer Drácula a los 8 o 10 años realmente fue algo, vaya, que a cualquiera le puede impactar de manera inmediata. Y posteriormente, ¿cuándo descubriste a Lovecraft dentro de tus tropelías? Debiste de haber encontrado alguno que otro libro, porque siempre que uno que se mete en el género está relacionado por alguna literatura, alguna revista, alguna película, algo, sale el nombre de Lovecraft y lo investigas y te enganchas, ¿no es así? Primera vez que escuché el nombre de Lovecraft, o mejor dicho, que leí el nombre de Lovecraft,
fue en el año 1990, yo tenía 15 años por aquella época, era el centenario del nacimiento del soñador de Providence, y había un diario, el diario Clarín, que tenía un suplemento literario dirigido por Juan Jacobo Bajarlía, un escritor muy interesante que tiene también una obra terrorífica, una obra de ciencia ficción. Yo me hice amigo con el tiempo, años después de Bajarlía, es un hombre ya fallecido, pero era una persona renacentista con intereses literarios muy diversos, y era el director de ese suplemento literario del diario Clarín, y dedicó todo el suplemento a Lovecraft, con reseñas de sus obras, biografías, fragmentos de textos, Wow. que si él no hubiera estado dirigiendo el periódico, jamás se hubiera dedicado el periódico a Lovecraft, pero él era un apasionado y consiguió que se hiciera un número especial dedicado a él. Entonces quedé muy interesado por lo que había leído, por los fragmentos de textos de Lovecraft que aparecían en ese suplemento, en ese suplemento homenaje al autor, y el primer libro que leí de Lovecraft fue El color que cayó del cielo, en la edición de Tauro, que bueno, tenía la llamada de Cthulhu, tenía El color que cayó del cielo, El que acecha en el umbral y otros textos, y yo te diría que a las 5 páginas de estar leyendo la llamada de Cthulhu, ya me di cuenta de que Lovecraft iba a ser uno de mis autores favoritos. La forma en que desplegaba la intriga, los detalles sombríos y macabros que iba sembrando, su habilidad de insinuar y de no mostrar y dejar que el lector imaginase los horrores que iban ocurriendo, fue algo que me cautivó. Lo único que no me gustó es el final de esa novela corta, porque El llamado de Cthulhu es un texto impecable, hasta quizá las últimas 2 páginas, que ahí se produce la revelación de Cthulhu, y yo pienso que hubiera sido quizá mejor insinuarlo y no mostrarlo. Pero bueno, ese texto me interesó mucho, y después encontré uno que me gustó aún más, que es El color que cayó del cielo, que yo pienso que está entre los textos más perfectos escritos por Lovecraft, y diría entre los textos más perfectos del horror y de la ciencia ficción, porque es una obra que puede ser leída desde los dos géneros, ya que se trata de una entidad alienígena que ha llegado al planeta Tierra, que está inspirada en un hecho más o menos real. eh, Investigadores literarios estadounidenses han encontrado noticias en periódicos de la época sobre un meteorito que cayó en un pozo artesiano, y que aparentemente contaminó esas aguas con, digamos, los minerales que podría traer dicho meteorito. Y esto lo descubrió Chris Perridas, que es un investigador estadounidense sobre Lovecraft, y entonces, bueno, Lovecraft leyó esa noticia bastante temprana, porque esto fue a principios del siglo XX, y seguramente es algo que le quedó en la cabeza, esa idea de un meteorito que cae en un pozo artesiano o en un aljibe, y le inspiró posteriormente el relato El color que cayó del cielo. Sí, de hecho, es algo que a muchas personas les puede asombrar mucho, que un escritor de terror como es Lovecraft haya tenido ciertas curiosidades científicas, o inclusive me han llegado a comentar de, inclusive pues en varias pláticas que hemos tenido, se ha hablado sobre el conocimiento científico que tenía, o sea, realmente conocía y estaba un poco estudiado en esos temas. En su infancia, él llevó adelante una columna sobre astronomía en un periódico local, en un periódico de Providence, y yo diría que en ese sentido es un autor muy parecido a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, Ujú. él escribió terror, pero tenía una mentalidad absolutamente analítica, un gran interés por la ciencia, y mucha gente que ha leído sus relatos
les ha dado la impresión de que son relatos escritos por un científico, porque Poe siempre comienza con alguna reflexión muy técnica o demuestra conocimientos muy profundos de la ciencia de su época, y lo mismo ocurre con Lovecraft. Lovecraft, si bien no tuvo estudios formales, no realizó una carrera universitaria, era un hombre extremadamente culto. Si uno lee las Selected Letters publicadas por Arkham House, uno ve que dominaba diversos idiomas, podía opinar sobre, por ejemplo, la mitología celta, sobre la cultura árabe, tenía conocimientos muy profundos de astronomía, y estaba al tanto de las dos grandes corrientes científicas que han modelado la física de hoy en día, que son la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica que comenzó a ser desarrollada por Max Planck. Entonces, era una persona muy informada, y su conocimiento científico no era algo paralelo o aparte a su obra, sino que se puede ver de forma muy clara que aparece como una especie de base o de fundación de sus relatos. Porque no son textos delirantes o textos que recurran simplemente a la magia, sino que muy a menudo, y especialmente en la parte tardía de su obra, cuando él se aproxima más a la ciencia ficción, porque comienza a publicar no solamente en Weird Tales, sino también en revistas como Amazing Stories y Astounding Stories, y, y va desarrollando esta aproximación a la ciencia ficción. Bueno, utiliza mucho la lógica, mucho el pensamiento racional para ir tramando y trazando sus historias. Una de las cosas que realmente me ha asombrado es tu obra literaria tan prolífica, desde estudios literarios, ensayos, poesía, y uno podríamos decirle, ¿en qué punto llegó en que tú como Carlos Abraham decidió realizar alguna obra dedicada a Lovecraft? Porque tienes 3 libros muy, muy interesantes. Lovecraft en Argentina, Lovecraft en español, que es todo lo que se ha publicado en Lovecraft en el idioma castellano desde el principio del siglo hasta los años, no me acuerdo, 60, 70 más o menos. Y tienes actualmente tu libro Los hongos de Yugot, que tú lo tradujiste y es una edición bilingüe, tengo entendido. Así es, bueno, esos libros surgieron en vista de que había muy poca bibliografía sobre Lovecraft en español, y había muchas lagunas críticas. Por ejemplo, sobre el tema de la difusión de Lovecraft en Argentina y en el mundo hispánico, en la hispanósfera, podríamos decir. Entonces, escribí este libro, que es Lovecraft en Argentina, que se ocupa de todas las ediciones de Lovecraft que hubo en Argentina desde 1939 hasta el año 2015, creo que es cuando se publicó este libro. El caso argentino es interesante porque aquí aparecieron las primeras traducciones de Borges, perdón, las primeras traducciones de Lovecraft que se hayan hecho en el mundo, anticipándose a las traducciones francesas, alemanas y otras más, que aparecieron en la revista Narraciones Terroríficas. Ah, un clásico. Una, claro, es una ¿Nos revista... puedes comentar la historia de Narraciones Terroríficas para que las personas que nos están viendo puedan llegar a saber cuál es la importancia de esta Weird Tales hispanoamericana, realmente algo impactante para la época? La revista Narraciones Terroríficas apareció en Argentina a lo largo de 76 números, entre 1939 y 1952, y fue publicada por la editorial Molino Argentina. La editorial Molino era una editorial española que debió mudarse en 1936 debido a la Guerra Civil Española, entonces trajeron mucho personal y gran parte de sus equipos al país, y luego quedó también cierta cantidad en España, o sea que durante mucho tiempo se hicieron ediciones paralelas en España y en Argentina. Por ejemplo, de las novelas de Doc Savage o La Sombra, Pete Rice y otras más, hubo una serie publicada en España y hubo otra serie publicada en Argentina, con títulos que no coinciden, entonces el completista tiene que conseguir
ejemplares de los dos lados del océano. También ocurrió lo mismo con Biblioteca Oro. Entonces, allá por 1939, uno de los traductores, de los principales traductores de la editorial Molino, que era José Mallorquín, estaba buscando material entre los pulps estadounidenses, como para encontrar material para publicar en la editorial Molino, y fue descubriendo las revistas pulp como Horror Tales, Weird Tales, Sinister Stories y otras más, y le propuso a Pablo del Molino Mateu, que era el director de la editorial Molino, la publicación de una revista de género terrorífico. Entonces apareció esta publicación que en su primer número tenía 2 relatos de Robert Howard del ciclo de Conan, o sea que bueno, fue un inicio formidable, y en su cuarto número ya publicó un texto de Lovecraft. Publicó 3 relatos de Lovecraft y después algunos relatos más que habían sido, digamos, colaboraciones de Lovecraft, como se dice, en realidad era ghostwriting, es decir, había un escritor que había enviado un cuento a Weird Tales, pero el director de la revista consideraba que no era un texto suficientemente pulido, entonces lo contrataba a Lovecraft para que realizase una reescritura, un perfeccionamiento, un pulido de ese relato, y entonces algunos de esos textos aparecieron en la revista Narraciones Terroríficas. José Mallorquín fue el director de Narraciones Terroríficas durante los primeros 35 o 36 números, luego dejó la revista y continuó a cargo de directores argentinos anónimos, entre ellos Delia Piqueres, por ejemplo. Esto formaba parte de una política muy particular de la editorial Molino. Molino solía contratar a diversos traductores freelance y les daba los pulps estadounidenses para que seleccionaran relatos y los tradujesen. Entonces, los traductores eran en cierta medida directores, porque seleccionaban los contenidos del número. Entonces, por ejemplo, Delia Piqueres fue la seleccionadora y la traductora de unos 5 o 6 números de la etapa tardía. Luego hubo otros autores y otros traductores locales que realizaron la misma tarea. Entonces fue una especie de, digamos, de dirección, digamos, grupal, o digamos, de distintos individuos que iban seleccionando los contenidos de la revista de forma aleatoria. O sea que fue una historia muy interesante la de Narraciones Terroríficas. El propio Mallorquín publicó bastantes relatos. Allí se hizo en España hace poco esta compilación de los relatos de Mallorquín, que tiene un prólogo de Armando Boixmilian y un epílogo de mi autoría. Y hablando de Delia Piqueres y de la editorial Molino, es interesante mencionar que el primer libro de Lovecraft que fue traducido al castellano o al idioma español es el siguiente. Se trata de El que acecha en el umbral, de Darlet y Lovecraft, que fue publicado en 1946, también por la editorial Molino, y traducido por Delia Piqueres. Es muy interesante la tapa, porque siempre me pareció muy parecido a Peter Cushing. sí, sí, de hecho. Es muy similar. Este libro fue editado por Arkham House realmente por la misma época, no tiene mucha diferencia de años en la traducción original a la Argentina. Fue publicado con muy poca distancia de tiempo porque Arthur Derleth, el director de la editorial Arkham House, que fue un gran amigo de Lovecraft y su albacea luego de su muerte, tenía muchos contactos con la editorial Molino. De hecho, en la editorial Molino aparecieron varias novelas policiales de Derleth en la colección Biblioteca Oro. Y algo que siempre me ha llamado la atención es la cantidad de contactos internacionales que tenía Derleth, que era un editor muy activo, y este es un fruto típico de esa labor tan continua de él de difusión de la obra de Lovecraft.
Sí, porque le pueden achacar muchas cosas, pero de que era un muy buen editor era, y más, y escritor de, inclusive de historias de viajes, de detectives, y del terror, bueno, nos debe un poco, ¿no? Pero realmente los contactos que tenía con Editorial Morino los desconocía. Sí sabía que debía tener alguna relación por los relatos que tenía Arkham House, pero esta edición realmente la desconocía. O sea, es algo impresionante, realmente un libro realmente casi casi impreso a la par que en Estados Unidos. Realmente la obra de Lovecraft se conoció a muy temprana edad en Argentina y en Hispanoamérica. Y, por ejemplo, las publicaciones de Lovecraft en narraciones terroríficas son apenas unos 2 años posteriores a su muerte. Lovecraft fallece en 1937 y las primeras publicaciones de relatos suyos en narraciones terroríficas datan de 1939. Bueno, entonces, como decía, el primer libro que publiqué sobre Lovecraft es Lovecraft en Argentina, y luego publiqué un libro mucho más amplio, que es Lovecraft en español, que fue publicado en España, que incluye un análisis de todos los textos de Lovecraft publicados en la lengua castellana, en España, en los distintos países de Latinoamérica, en Paraguay, en Ecuador, en Cuba y otros más. Y bueno, por supuesto, hay un capítulo dedicado a México, Ujú, a las editoriales mexicanas, donde por ejemplo figura la revista Los Cuentos Fantásticos, un ujú. clásico pulp de México, y también, si bien no abordo el tema de las historietas aquí, sí incluí el número de Vidas Ilustres de Editorial Novaro, que está dedicado a Lovecraft, que es un volumen muy particular. Ah, sí, Entonces, sí recuerdo haberlo visto, sí, es algo interesante. exacto, es realmente muy, muy sorprendente y llamativo debido a que se trata de una especie de versión en cómic de La sombra sobre Innsmouth, pero está absolutamente cambiado y modificado hasta el punto de que resulta asombrosa la forma en que esos cambios se produjeron. Y bueno, el volumen luego tiene también una parte donde hablo sobre la difusión de Robert Howard en español, no hasta la fecha, sino desde los inicios hasta el año 1982, que es cuando se realiza la película, y luego otro apéndice sobre la difusión de Lord Dunsany en español desde el principio hasta la actualidad. Algo curioso es que las primeras ediciones de Lord Dunsany en español fueron hechas en México. Eso es algo que seguramente podrá interesar a los lectores ¿Qué de... año fueron publicadas esas obras en México? Sí, en el año 1919 fueron publicadas dos obras teatrales, Los dioses de la montaña y La sentencia dorada, en el número 10 de la colección de folletines Cultura. Eran Wow, publicadas en qué Ciudad de México. curiosidad. En plena Revolución Mexicana, curioso. Sí, sí. Y las tradujo Agustín, perdón, las tradujo Rafael Nieto, que fue un diplomático que fue parte de la revolución contra Porfirio Díaz. Ujú. Es muy interesante que el hecho de que, bueno, Argentina tiene las primeras traducciones de Lovecraft y México tiene las primeras traducciones al español al español de Lord Dunsany. O sea que, bueno, nos hemos adelantado a España con respecto a estos dos grandes autores. Es algo realmente que uno llega cuando empiezas a investigar, a hacer la investigación del libro, que me imagino que debe haber sido muy ardua y profusa por todo lo que tendrías que investigar. Salen a relucir estos datos que realmente asombran. Realmente lo de Lord Dunsany lo hubiera esperado en la década de los 20 o 30, no en plena Revolución Mexicana. Y lo de Argentina, vaya, conocí a una persona que llegó a tener toda la colección de narraciones terroríficas, me prestaba un tomo a la vez y recuerdo que me asombró que leía un cuento que había fallecido Lovecraft 2, 3 años y ya lo tenía en español. Era algo asombroso para la época. Eran grandes editoriales como Molino, como Tor, eran editoriales sumamente grandes que tenían muchos contactos y estaban muy atentas a lo que se publicaba en el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, si aparecía un relato en Argosy
o en Short Stories, o en Weird Tales, o en Astounding Stories. Entonces, estas editoriales solían publicarlo en sus propios pulps, y estaban muy atentas a lo que gustaba en el resto del mundo. Por ejemplo, lo que era popular en Estados Unidos, se volvía popular muy pronto en Hispanoamérica, o en España, debido a que los editores locales veían que eso funcionaba y lo publicaban prontamente en español. Fue lo que pasó, por ejemplo, con Doc Savage, por ejemplo, con las novelas de Tarzán y otros textos más. Sí, y también en algunos aspectos como Dashiell Hammett, en cuestiones detectivescas, en la Biblioteca Oro que mencionas, sí llegué a ver varias donde mencionaban igual historias detectivescas. ¿Y qué te llegó a traducir a Lovecraft en tu último libro, Los hombres de Yugot, en el sentido de que todo el mundo sabe que Lovecraft no es fácil? Y pues bueno, o sea, tú tienes una edición bilingüe. Sí, bueno, era algo que había que hacer porque la poesía de Lovecraft es quizá una de las partes menos difundidas de su obra en español. Eh, Había un par de traducciones, pero eran traducciones muy deficientes e incompletas. Por ejemplo, la edición de Valdemar, por ejemplo, del poema El horror de Yule. Yule es una festividad pagana. Le faltaba la cuarta estrofa, luego en el poema Providence faltaban 3 estrofas. Bueno, y en general las traducciones que había en lengua española eran bastante flojas, y entonces, como para difundir la poesía de Lovecraft, que siempre me pareció una faceta muy interesante de su obra, comencé a hacer la traducción de Los hongos de Yugot, y actualmente estoy trabajando en un segundo libro, que se va a llamar Poesía Oscura, que va a recopilar otras composiciones poéticas de Lovecraft que no forman parte del ciclo de Los hongos de Yugot. Luego hay muchas lagunas con respecto a la edición de Lovecraft en castellano. Por ejemplo, sus ensayos. Lovecraft escribió numerosos ensayos y muchos no han sido traducidos todavía. Y ni que hablar de la correspondencia. Yo siempre he pensado que la única forma auténtica de comprender a Lovecraft, de comprender su pensamiento, es leer los 5 tomos de Selected Letters, donde él habla prácticamente de todo. Habla de su filosofía estética, su filosofía vital, su vida cotidiana, sus opiniones políticas. Tiene polémicas con Robert Howard con respecto al tema de la civilización y del barbarismo. Los intercambios epistolares con Clark Ashton Smith son increíbles, y ahí uno comprende también la génesis de sus diversos relatos. Y lamentablemente la correspondencia de Lovecraft todavía no está traducida al castellano. Se han traducido algunas cartas, se han traducido, digamos, algunos fragmentos de esta correspondencia, y muy a menudo no una carta completa, sino fragmentos de esas cartas. Pero sería muy interesante que un escritor de la hispanósfera se dispusiera a publicar, eh, digamos, de forma más o menos sistemática la correspondencia de Lovecraft. Es algo que en Estados Unidos se está haciendo mucho, no solamente a través de esos 5 tomos de las Selected Letters, sino que también Yoshi es un investigador muy concienzudo de la obra de Lovecraft, y que seguramente todos los oyentes lo conocerán. Ha hecho varias compilaciones de la correspondencia de Lovecraft con autores específicos. Por ejemplo, la correspondencia con Robert Howard, la correspondencia con Clark Ashton Smith, con Loveman, y con otros autores. Entonces, es algo muy interesante, y es algo que permite comprender realmente a Lovecraft, y que también ayuda a comprender su evolución. Porque, por ejemplo, está el rótulo o el estigma de que Lovecraft era un autor racista, o digamos que tenía excesivos prejuicios raciales, y eso era cierto en su primera etapa, en su juventud, pero luego ya en la década de los 30, en la década que fue la década final de su vida, él tiene una enorme evolución en su pensamiento, y se acercó mucho a lo que podríamos denominar una ideología de izquierda, eh,
prácticamente el tema del racismo es dejado de lado, y él en varias cartas, en varias partes de su correspondencia, abomina de su yo anterior, de su yo juvenil, y decía, por ejemplo, qué estúpido yo era, qué cerrado de mente. Y bueno, entonces yo pienso que la lectura de la correspondencia de Lovecraft permitiría dejar de lado muchos estigmas y digamos, muchas ideas que han quedado cristalizadas en su obra, sobre su obra y sobre su persona, y que se deben a las a las lecturas críticas que circulaban en los años 50, años 60, años 70, incluso quizá años 80, en el mundo hispánico, que eran, digamos, lecturas críticas que resultaban poco informadas, que no habían profundizado demasiado en Lovecraft, que a veces realizaban aproximaciones eh, a su obra y a su persona en base a una psicología que no era demasiado seria. Y yo pienso que es todavía Lovecraft una figura a descubrir, porque hay muchos aspectos de su personalidad, de su perspectiva estética, que no se han difundido en la lengua castellana. Por eso yo tengo en mente a futuro una selección de la correspondencia de Lovecraft, realizar una traducción de su correspondencia, de su ensayística, y en estos momentos estoy embarcado en la traducción de su poesía, primero en el volumen este que ha aparecido, que es Los hongos de Yugot, ahora con Poesía Oscura, y tengo en vista continuarlo con un tercer tomo que se llamaría Naticana y otros poemas, que esos tres tomos englobarían prácticamente no diré la totalidad de la obra poética de Lovecraft, que es muy vasta, pero sí sus principales textos poéticos, porque el resto son poemas de circunstancias, por ejemplo, epigramas, o textos navideños de salutación a amigos, o cosas demasiado breves, pero estos tres libros incluirían la mayor parte de, digamos, prácticamente toda su poesía realmente relevante. Wow, es realmente asombroso que un autor que haya muerto hace más de 80 años, realmente siguen descubriéndolo, siguen editándolo y bueno, pues ya ves que hace un par de años ya los derechos de autor ya caducaron y ahora hay más posibilidades de encontrar obras y hay obras que realmente, y a mí me ha asombrado que tú y yo cuando estábamos en los 90 había una literatura no escasa, pero era mínima que había de Lovecraft y ahorita ves que sacan volumen uno, volumen 2, ediciones de lujo que llegan a costar más de $50, más de 1,200 pesos mexicanos. Y incluso eso que tú dices de las cartas es lo más fascinante porque aún, como tú dices, no ha sido descubierto Lovecraft dentro de su obra literaria, en las cartas, porque realmente yo he visto fragmentos de traducciones de cartas en prólogos, prefacios, pequeños, no muy extensos, y en una que otra editorial, pero como tú dices, análisis de las cartas de un solo autor, por ejemplo, que está editando, se hacen ediciones muy prácticas en Estados Unidos, no existen en español. Y como tú, vaya, coméntanos, o sea, el acceso a las cartas no es tan fácil para el lector común en ese aspecto, o sea, no es así de que yo quiero ver estas cartas, es una cantidad enorme, tremenda, no es fácil de digerir y pues más que nada porque Lovecraft escribía de una manera, pues de todo, o sea, se aventuraba a escribir de todo para todo con sus amigos escritores. Exacto. Se ha estimado, hay un estimado de que Lovecraft llegó a escribir más de 100.000 cartas a sus diversos corresponsales. Eh, no puedo asegurar que sean tantas, es una información que daba Sprague de Camp, pero, digamos, genera una idea de lo que sería esta totalidad. Incluso hoy en día en eBay, uno puede comprar un manuscrito original de Lovecraft, digamos, alguna carta, aparecen todo el tiempo, digamos, por $500 o por $1.000, uno puede comprarse un manuscrito autógrafo de Lovecraft, y se trata de cartas que él enviaba a amigos, a diversos corresponsales, a gente eh, del mundo de las revistas amateur en las que él colaboraba cuando era joven. Entonces hay una enorme cantidad de este material y sí, quizá para el lector principiante puede ser difícil, pero digamos, sabiendo inglés, se pueden comprar esos textos, esos libros a Estados Unidos,
Y también está la página web de la Universidad de Brown, donde aparecen escaneadas muchas de las cartas y muchos de los manuscritos de Lovecraft. Entonces un lector puede entrar a ese sitio web e ir leyendo, bueno, previo conocimiento del inglés por supuesto, pero ir leyendo las cartas de Lovecraft. El lugar para empezar, bueno, son las Selected Letters, los 5 tomos de Arkham House, y luego, una vez leídos esos, se puede progresar a las compilaciones de correspondencia realizadas por Yoshi, que son muy completas, tienen prólogos o estudios preliminares muy minuciosos, tienen numerosísimas notas a pie de página, entonces es una especie de paso adelante para el lector que quiera leer la obra de Lovecraft, digamos, o la obra epistolar de Lovecraft. ¿Por qué consideras, Carlos, que Lovecraft ha sido un autor leído, poco leído en su tiempo? Hay que ser realistas. Fue más conocido posteriormente después, principalmente gracias a la ayuda que dio Arkham House, pero ha estado revalorizando bastante. Ahorita ya podemos decir que es un autor de moda, podríamos decirlo. Inclusive personas dicen, oye, quiero leer terror. ¿Qué vas a leer? Lea Lovecraft. Inclusive sin saber de antemano la otra persona lo recomiendan ampliamente. Y la cantidad de libros más en Argentina, en España, en México, pues, es abrumadora. O sea, ya no depende qué es lo que quieras leer de él, sino cuánto quieres gastar en él. Exacto, hay muchísimas ediciones, hay ediciones ilustradas. Aquí en Argentina se han publicado desde los inicios hasta la fecha aproximadamente 300 libros de Lovecraft. Ujú. En México estaríamos hablando más o menos de cifras similares, en España aún más. En México hay editoriales como Mirlo, por ejemplo, que han hecho Ujú. ediciones ilustradas de Lovecraft. Entonces, eh, las ediciones en castellano de Lovecraft han abarcado todos los segmentos del mercado. Están, por ejemplo, ediciones en formato de bolsillo, muy económicas, hay ediciones de lujo, en tapa dura, hay ediciones ilustradas para quien quiera asistir a la fantasía de los artistas que imaginan o reelaboran el mundo de Lovecraft de una forma pictórica. Hay ediciones para niños de sus obras, por ejemplo, hay una edición de El que acecha en el umbral, que fue publicada en Argentina, que tiene el texto resumido y bueno, un poco edulcorado también, y tiene dibujos imposibles. Hay ediciones escolares, que son ediciones de varios relatos, que incluyen actividades para el aula, actividades para el docente y para los alumnos en base a los relatos. Es decir, hay una enorme cantidad de material. Una de las más curiosas que he visto es un libro de cocina, inspirado en Lovecraft, un libro de recetas de cocina que tiene eh, yogot a las brasas, digamos, es decir, es obviamente un libro muy lúdico, pero se trata de algo inspirado en Lovecraft. O sea que, bueno, ha completado todos los, digamos, se ha cubierto casi todos los sectores del mercado literario en cuanto a su narrativa. Como dije, la poesía, el ensayo y la correspondencia de Lovecraft aún lamentablemente están desatendidos. Sí, y bueno, déjame comentarte este hecho. Siendo argentino, lo has de conocer perfectamente. La relación de Lovecraft, Necronomicon y Borges en la librería, en la biblioteca de Argentina, es algo, no sé, ¿cuándo surgió este hecho realmente? Porque muchos llegan a considerar que es real y de hecho ese hecho de Borges lo toman como si fuera que realmente existió, que fue un juego literario que él hizo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta anécdota tan interesante de Borges y el Necronomicon? Bueno, Borges nunca habló del Necronomicon. Borges conoció a Lovecraft aproximadamente en el año 1945, porque había un escritor argentino, Manuel Mujica Lainez, que compró una edición de cuentos de Lovecraft publicada en ese año, quedó fascinado por ese libro y se lo prestó a Borges al año siguiente, y uno puede ver, por ejemplo, el influjo de Lovecraft en Borges en textos como La casa de Asterión, que es en alguna medida una reelaboración del relato El extraño. Es decir, se trata de un monólogo en primera persona, de un individuo con
con el cual el lector se va identificando, y luego al final del relato nos damos cuenta que se trata de un monstruo, el Minotauro en el caso de Borges, y un demonio necrófago en el caso de Lovecraft. También, por ejemplo, si vemos el cuento El Inmortal de Borges, aparece una descripción de la perdida ciudad de los inmortales que está muy inspirado en las descripciones de ciudades que aparecen en varios textos de Lovecraft, por ejemplo, las ciudades con una geometría no euclidiana, con una geometría que resulta caótica a los ojos humanos, y que tienen una antigüedad inconmensurable, las ruinas ciclópeas y otras cosas más. Bueno, eso aparece allí. Entonces, por primera vez aparece la influencia de Lovecraft en Borges en el libro El Aleph, que es un libro de cuentos que Borges publica en 1949, y luego en varios textos posteriores aparece cierta influencia de Lovecraft, hasta el Libro de Arena, que es de 1975, donde hay un cuento llamado There Are More Things, inspirado en Shakespeare, ¿no? Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que puede soñar tu filosofía, que es un texto, digamos, que tiene una dedicatoria en homenaje a Howard Phillips Lovecraft, y allí desarrolla una trama macabra, ambientada en un suburbio de Buenos Aires, a mediados del siglo XX, donde aparecen todos los rasgos Lovecraftianos que uno podría imaginar. Entonces, bueno, hubo una influencia, y luego con respecto al Necronomicon, Borges jamás lo mencionó, pero hay una leyenda, podríamos llamarla una leyenda urbana, que no se sabe si es cierto o no, pero que es la siguiente, la voy a relatar para esparcimiento de los oyentes. Lovecraft había mencionado en varios de sus textos, por ejemplo en El horror de Dunwich, que había varios ejemplares del Necronomicon en diversas bibliotecas del mundo. Y una de esas bibliotecas es la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Que la habrá puesto porque le resultaría un sitio exótico, y sería como poner, no sé, la biblioteca de la Universidad de Kuala Lumpur, o algo por el estilo. Entonces, Borges fue director de la Biblioteca Nacional, y la leyenda dice que llegó a cansarse de toda la gente que le mandaba cartas preguntándole si tenía un ejemplar del Necronomicon y si podían consultarlo. Obviamente se trataba de gente que confundía la Biblioteca Nacional con la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, el asunto es que le llegaba correspondencia, y digamos, la leyenda urbana dice que llegó a estar muy fastidiado en cierto momento, porque quizá le llegaban 2 o 3 cartas por semana. Yo no sé si de bromistas o de gente que realmente pensaba que el Necronomicon estaba allí, pero bueno, el tema es que se dice eso, pero bueno, en su obra no aparece ninguna referencia concreta al Necronomicon o a estas molestas epístolas que le llegaban. Bien curioso. No, de veras, Abraham, ha sido un privilegio hablar contigo sobre tu obra, tu conocimiento Lovecraftiano que tienes sobre todo las ediciones en español, es algo realmente asombroso. Actualmente, pues tus libros están, bueno, actualmente pues ya se pueden pedir todos por correo, no hay ningún problema sobre ello. Y realmente te agradezco mucho la aceptación que hayas tenido para esta entrevista para el Círculo Lovecraftiano y Horror. El gusto ha sido mío, ha sido un auténtico placer, y bueno, te mando un gran saludo, tanto a vos como a los oyentes, y yo he quedado muy complacido por este momento de diálogo y de compartir rememoraciones e información sobre este autor tan querido por todos nosotros, que es el gran soñador de Providence, Lovecraft. Bueno, agradecemos bastante el tiempo que nos ha dado Carlos para esta entrevista, y pues bueno, ocultistas, nos esperamos para la siguiente ocasión. Muy pronto tendremos más sorpresas. Gracias.